fácil acceso a las armas contribuye a más problemas que soluciones, señalando casos de violencia cotidiana y tragedias como la que vimos hace una semana en el caso de Felipe O'Neill. Aquí el meollo del asunto está en encontrar un equilibrio, cómo mantenernos seguros sin que las armas se conviertan en parte del problema. Estamos en este dilema entre querer protegernos y asegurarnos de que no haya tragedias innecesarias. La clave está en encontrar reglas sensatas, educar sobre un uso responsable y buscar maneras de resolver conflictos sin recurrir siempre a la violencia. Se ha incrementado, de hecho, la compra de armas. ¿Es la solución tener armas en tu casa? Todo esto parte por un tema de inseguridad ciudadana que dentro de la psicología social se considera como un estresor crónico. ¿A qué se refiere un estresor crónico? Es el estresor que no es solo de un solo día, sino es que ya 3 días, 4 días. No es que el sitio peligroso es peligroso hoy día y mañana no. No es que me asaltaron hoy día y ya, bueno, me saqué la tinca inversa y ya no me vuelven a asaltar, sino otra vez me pueden volver a asaltar día a día. Entonces, ese estresor que nos cala y nos machaca día a día es el estresor crónico, que es muy peligroso porque sus efectos incrementan día a día. Es como el vaso que se llena gotita, 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 gotita y eventualmente se tiene que rebalsar. ¿Es un seguro psicológico? Sí, sí es un seguro psicológico, porque el tener el arma nos va a generar esa tranquilidad de, bueno, estoy yendo por el sitio inseguro, pero tengo el arma. O estoy viviendo en el barrio inseguro, pero tengo el arma. Y psicológicamente me va a generar esa tranquilidad que es necesaria para el ser humano para poder moverse, porque si no, no podemos estar todo el tiempo angustiados moviéndonos en sociedad. Entonces, sí nos va a generar ese seguro psicológico, pero la siguiente pregunta es, ¿ese seguro es efectivo o no es efectivo? Es un poco como la analogía de tener un seguro de salud. Lo tengo, no lo uso, pero me da tranquilidad que esté ahí. Ahora, ¿mi seguro es bueno o no es bueno? Porque puedo ir al seguro y decir, tengo tal enfermedad, y me dicen, no te cubrimos eso, o te cubrimos eso solo al 10%. Entonces, si bien puede generarme esta tranquilidad psicológica, es importante evaluar si es efectivo o no es efectivo, o qué efectos está. Y lo que se ha visto es que empiezan a aparecer múltiples factores dependiendo del lugar donde se hacen los estudios. Por ejemplo, uno de los factores que ha aparecido es una baja religiosidad y espiritualidad, que hace que la probabilidad de obtener un arma sea mayor. Entonces, la gente que tiene baja religiosidad y espiritualidad tiene a adquirir más un arma de fuego. O, por ejemplo, una adscripción a los partidos de ultraderecha. También ese pensamiento de derecha extremo también es coherente con la adquisición de armas. Pero algo que no aparece así tan desagregado, sino que es más transversal estos estudios, es que la mayoría de personas son hombres y con una preocupación financiera muy alta. Entonces, ¿qué nos está diciendo esos datos transversales? Nos están hablando mucho de un discurso machista, exactamente, donde el machismo que le chanca al hombre. Tú eres el que tiene que proteger a tu familia. Tú eres el que tiene que ver cómo completas la economía familiar. Y tú ya verás. A mí no me vengas a contar que el Estado no está resguardando las cosas o que entraron a tu casa y te robaron. Tú eres la persona que se tiene que hacer cargo. Entonces, en un problema que es un problema de gobierno local, de gobierno regional, de gobierno estatal, termina siendo cargado al individuo, al hombre, por esto. Te asaltan, entrega todo, no hagas problema porque te vas a morir por 10 soles o por un celular que no quieres dar, y eso no vale la pena. Hacer un comentario como esa calle me parece muy peligrosa o mejor no vayamos por ahí, que no eres hombre, ¿qué te pasa? ¿Por qué no vamos a ir por ahí? Entonces todo ese discurso machista ayuda a incrementar la probabilidad de que uno acceda a esa solución más inmediatista, ¿no? Justamente en el caso de Felipe O'Neill cuentan que él portaba un arma desde meses antes. Parece que él había sufrido, digamos, un robo, entonces por eso es que él accedió a portar un arma, ¿no? Pero claro, el desenlace fue lo peor, ¿no? Exactamente. Estadísticas que nos refuerzan eso. La mayoría de las personas que sacan un arma en un entorno familiar para proteger, hay estudios que muestran que es 12 veces más probable que dañes a una persona de tu entorno familiar que al ladrón que entró a la casa. Mucha gente dice por qué la sacó en ese momento, ¿no? Está en un almuerzo tranquilo o en un entorno familiar, estás con tu familia, porque tienes la necesidad de sacar o tienes que portar sí o sí el arma todo el tiempo. Como mencionamos, es un seguro psicológico, pero tiene un efecto negativo que, además de todas las estadísticas que mencionábamos, ¿no? La peligrosidad que puede haber con tenerla en la casa porque puedes herir a una persona que más bien tú quieres, o por ejemplo cuando hay una manipulación de adolescentes y niños que llevan el arma al colegio o que por jugar
generan un accidente es porque han sido criados en ambientes donde había presencia de armas. Otro caso también que quería mencionarte es el caso de las armas pueden llegar a personas que de repente no tienen ni siquiera el permiso, ¿no? Como este chico que vimos un caso ahí en Miraflores, en Berlín, que digamos que le estafaron al chico, le hicieron como una mala jugada en un juego de billar y él sacó el arma y por el simple hecho de sentirse estafado disparó. Felizmente no hubo ningún fallecido ni nada, pero también esta posibilidad de tener un arma así porque sí, porque no creo que el señor haya tenido como el permiso adecuado, ¿no? Todas las armas también generan que estos escenarios, que ya de por sí pueden ser complicados, se compliquen Más por aún. 20%. Por ejemplo, tener periodos de presión muy aguda, tener periodos de consumo de sustancias controladas porque están medicadas, o pasar por un periodo de alcoholismo o de consumo de drogas muy fuerte. Claro. Y tener un arma cerca, claro, no le vas a dar el buen uso. Agudiza más. Sí, o hace que vayas a tener un uso inadecuado del arma, mucho más peligroso, porque no estás en tus 5 sentidos, cosa como el caso que me comentaste. ¿Qué factores se tienen que considerar para la autorización de portar armas? ¿Tendrían que ser solamente psicológicas o hay otros factores? Más que nada son los nos. O sea, no puede ser una persona impulsiva, con alto estrés social, esquizofrénica, paranoia, con hipocondria, una persona con alto estrés social donde no sabe cómo reaccionar cuando se te encima la gente, es la persona que saca el arma y ¡hey, aléjense! Entonces estamos hablando de ese tipo de personas. Entonces solamente tendría que ser como factores psicológicos. Además hay todo el tema de que conozcan un uso adecuado de las armas y la ley vinculada a las armas en el país donde ha sacado la licencia, ¿no? Pero lo que logran hacer todos estos filtros desde la evidencia científica es muy limitado. Es decir, lo que logra bajar la tasa de suicidio en muchos países es generar una revisión de antecedentes universales y generar un periodo de espera. Que no te la dé inmediatamente, sino que pase una semana mínimo y recién te puedo dar el arma. Eso logra y tiene efectos positivos en las tasas de suicidio, pero no en los homicidios de pareja, no en la violencia familiar, no en los accidentes por mal manejo de armas. Todo eso queda igual. ¿Qué consejos le daría Sebastián a las personas para mantener un equilibrio entre el derecho de poseer armas y una seguridad pública? Yo creo que si ya posees un arma, no quieres deshacerte de ella, tienes que tratar de alejarla lo más posible y tratar de trabajar otras estrategias como un cambio de hábitos, te haga tener una estructura más segura, ¿no? Que sientas que estás yendo por un camino seguro. Cada vez ir alejándote un poco más de esa dependencia al arma, progresivamente. Ese es un buen camino para llegar a ese equilibrio, ¿no? Y en el buen momento, ojalá ya la persona diga, ok, sí, ya no la necesito, ya me puedo retirar y ya no necesito usar esta arma. Nos encontramos en Sucame con el señor Ronald Rejas, gerente de armas, municiones y artículos conexos. Primero, ¿qué es la Sucamec? La Sucame es una entidad técnica especializada adscrita al Ministerio del Interior que tiene como función regular, controlar y fiscalizar todos los temas vinculados a armas, municiones, explosivos y los servicios de seguridad privada que brindan las empresas de seguridad privada. Hemos visto un caso que obviamente ha sido como repercusión en estos últimos días, el caso de Felipe O'Neill. En base a este caso, ¿qué restricciones o qué regulaciones se han implementado para controlar el uso de armas? Bueno, yo quiero enfatizar de que sí hay ya en nuestra ley, en nuestra normativa, disposiciones muy claras sobre las prohibiciones y restricciones que tienen que tener nuestros administrados con el uso de armas. Como por ejemplo, algo muy evidenciado es que las personas no pueden tener las armas en espectáculos públicos. No pueden usar armas ingiriendo bebidas alcohólicas. Y otros temas así que tienen la obligación de saber y cuando reciben la capacitación se comprometen al cumplimiento de estas normas de conducta para un uso y porte responsable. Hay mucha gente que se está cuestionando, ¿no? Porque evidentemente estamos viviendo inseguridad al 100% y digamos que hay como esta excusa de portar armas para salvaguardar a tu propia persona. Yo creo que deben hacer la decisión de un criterio muy personalísimo de la persona y de su entorno. Yo creo que la persona busca protegerse en una forma individual y colectiva, tanto sus seres y familia,
así como sus enseres y propiedades. En virtud de eso, yo creo que la persona tiene la decisión de que solicitar al Estado la potestad de poder portar un arma de fuego, sea para la modalidad que quiere otorgarse o que quiere ser poseedor. En este caso, si hablamos de medidas de seguridad o inseguridad, defensa personal, ¿no? Que es una Exacto. modalidad que sí, la L1, que nosotros damos a todos los ciudadanos que tengan una exposición de motivos que justifique pues, la compra del arma. ¿Cuáles son otras modalidades de repente? Hay la L2, que es caza, que es modalidad de deporte y tiro recreativo, hay colección y están los servicios de seguridad privada. Usted me habló del proceso que hacen cuando ya la persona posee el arma, pero hay unos exámenes previos que se hacen también para poder tener. El artículo 7 de la ley 3299 y su reglamento establece aquellas condiciones y requisitos que la persona debe considerar para poder optar, solicitar. ¿Cuáles serían esos requisitos? Bueno, inicialmente, como todos, es ser mayor de edad, mayor de 18 años, no tener antecedentes históricos, sean policiales o penales, cumplir pues con ciertas situaciones psicosomáticas de salud. Hablando justamente de la salud, este requisito, ¿los exámenes psicológicos entonces son suficientes? Los exámenes psicológicos, el administrado que entrega en su solicitud para poder obtener la licencia de armas vienen derivados de aquellas entidades que permite el Ministerio de Salud y que nosotros llevamos al registro y control de ellas. Pero yo, respondiendo un poco a tu pregunta, sí, yo creo que debemos, en este nuevo orden de cosas, de conmoción personal y lo que ha vivido recientemente la humanidad, yo creo que debemos tener un poco más de rigurosidad en evaluar a las personas correctamente, ¿no? Eso es un trabajo que deben tener los psicólogos, psiquiatras y los mismos médicos en determinar conductas y comportamientos adecuados en las personas, ¿no? Así como las diversas reacciones que puede tener en cierto momento. ¿Qué propondría usted para que, digamos, estos exámenes psicológicos sean suficientes, no? Sería interesante, tan igual como se hace en la obtención de licencias de conducir, que esto tenga pues una programación, un orden de llegada, un orden de un periodo que dura el examen. Si estos pueden ser grabados, ¿no? Y los resultados pueden estar siempre a la mano, sería también muy interesante porque validaría que el examen se completó en toda su extensión y que no ha habido ningún tipo de favoritismo, ¿no? Dado el caso. Que ustedes solamente se encargan de recibir resultados de, en este caso, el MINSA. Nosotros como entidad administrativa corresponde actuar bajo los principios de veracidad. Si un administrado presenta documentación y la adhiere a su trámite documentario, le tenemos que entender que es una documentación verídica. Luego tenemos el afán de poder hacer cualquier revisión posterior, pero en ese momento debemos considerar que esa información, para que la gente conozca, ¿no? Yo creo que hay 3 fuentes de ingreso de armas al Perú. Uno es el medio legal, el medio como que SUCAME autoriza, que es la comercialización que vía las autorizaciones pertinentes y las importaciones de casas comercializadoras pueden ingresar al mercado peruano y que las personas puedan comprar cumpliendo los requisitos y los trámites que señala la ley. Eso puede generar un tema de desvío de armas, de aquellas personas que de repente compran legalmente el arma y que luego la venden bajo el pretexto de robo o pérdida y la incursionan al mercado negro. Ese es un primer camino de las armas. El otro camino de ingreso de armas al país es el contrabando, que puede estar generada por, lamentablemente, nuestras fronteras que no están muy bien custodiadas y producto también de aquellas armas que pueden estar ingresando en ese canje de productos de narcotráfico, de minería ilegal, de tala ilegal, de tantos temas que están vinculados a la delincuencia y que buscan un intercambio, ya sea de actividades por armas o otros enseres. Y el tercero es aquellas armas que en su momento han podido estar en manos de la Policía Nacional o de la Fuerza Armada y que por pérdida, robo, alguna otra situación, pueden llegar a manos de civiles. Ahí entramos al rubro de las granadas de guerra. SUCAME ve todo lo que es armas de uso civil. Las granadas de guerra no son armas de uso civil, que solamente deben estar en los arsenales y almacenes de la Fuerza Armada y en algunos casos de la Policía Nacional. Si se encuentran granadas en la calle, posiblemente sea una fuente de origen de las granadas o pueden ser producto también de narcotráfico o de alguna actividad ilícita. ¿Qué le diría a la gente que está en sus casas que de repente, en base a lo que hemos visto esta semana, dicen hay que desaparecer, digamos, el uso de las armas con personas comunes y corrientes, ¿no? Quitemos los permisos, solamente que lo usen la gente que se encarga de la seguridad, policías y tal? Yo creo que las armas no son el problema. El problema, como en toda actividad humana, son las personas. Hay administrados, hay personas que pueden tener tenido su arma de generación en generación, familias que nunca han tenido problemas. Yo creo que eso sí se debe replicar. Yo creo que mientras que haya personas que tengan un uso responsable
de las armas de fuego en la modalidad que debe entenderse y en la que están facultados a usar, yo creo que las armas no serían un problema. Las armas entran a ser un problema cuando entran en una actividad ilegal, manejo irresponsable y querer pretender con las armas hacer un negocio o un negociado. Cuando se genera este triángulo de actividades, yo creo que sí es peligroso. Y ahí es donde debemos tener énfasis en regular y buscar un mejores niveles de control y fiscalización. No merced atacar a las personas que correctamente tienen a bien comprar, adquirir y usar las armas en su beneficio, ya sea defensa personal o en las diversas actividades que...